Ela es una paciente muy querida en Pinares. Su paso por la clínica tuvo varios aciertos, dentro de ellos poder canalizar su proceso a través del amor y pasión por los caballos. En este episodio nos cuenta todo sobre su llegada y lo que ha costado hacer el duelo de su vida. Una mirada profunda a su historia resaltando la importancia de los caballos y de cómo estos han sido parte fundamental de su proceso. Ela es nuestra invitada de hoy y te damos la bienvenida a Historias más allá de un diagnóstico. Hola a todos, nuevamente un capítulo de podcast con una historia más allá de un diagnóstico. Hoy nos acompaña una personita supremamente especial para mí. Ha sido realmente un privilegio y un placer tenerla hoy aquí con nosotros. Ella es Ela. Ela es una pacientica que estuvo hace poco con nosotros y que hoy quiere contar su historia. Más allá de un diagnóstico, como hemos venido hablando en todos los podcasts que hemos presentado, estas historias vienen del alma, vienen desde cada uno de los corazones y desde cada una de las experiencias de cómo nosotros dentro de la clínica hacemos un proceso para que los pacientes cada día se sientan mejor y cada vez hayan más pacientes que se animen y que tengan como tener una ayuda en todos sus procesos. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Ela. Hola, Ela. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar acá. Bueno, Ela, claro que sí, con todo el gusto. La idea es que disfrutemos este espacio, que disfrutemos este momento. Quiero que a través de esta historia le cuentes a muchas personas que nos van a estar escuchando y que están escuchando hoy esto, de cómo las personas del común y silvestre, del común y corriente, se enferman. ¿Cuáles son las estrategias que han tenido para enfrentar esas situaciones que por alguna razón, motivo, se presentaron en la vida? ¿Y cómo fue Pinares en tu vida para poder afrontar todo eso? Entonces, para poder arrancar, lo primero es conocer quién eres, qué haces, cuántos años tienes y conocer un poquitico de ti. Bueno, yo me llamo Ela Medina, yo soy instructora de equitación. Mi pasión de toda la vida, precisamente a través de mi profesión fue que conocí a alguien que también fue paciente de Pinares y por el caso que tuve pues fue como digamos como la entrada, fue de esa manera como se dio. ¿Quién más soy yo? Soy una persona que al día de hoy ama la vida, ama lo que es, ¿cierto? Disfruta más cada día de lo que me va llegando. Uh-huh. Y gracias, creo, y siempre lo he dicho todo este tiempo, gracias a los profesionales de salud que trabajan en Pinares, pude recuperar mucho de lo que como ser había perdido, ¿cierto? Porque lo que siempre he pensado es que los seres humanos tenemos que recuperar nuestra esencia y hay que ir más allá de eso, no quedarnos como encasillados en lo que es la vida diaria, y yo creo que eso es la mayoría de por qué se dan los problemas mentales hoy en día. Uh-huh. El estrés laboral, no sabemos gestionar las emociones o a veces incluso no somos capaces de hablar de ello y ahí es donde se desencadenan un montón de cosas. Llego a Pinares, uh-huh, dado la muerte de mi madre, ¿cierto? Ella falleció hace aproximadamente 8 meses y fue como, lo voy a decir abiertamente, a mí se me derrumbó la vida. Yo no le encontraba sentido a nada porque pues ella era mi razón de ser y eso es otra cosa pues también de la que quisiera hablar, y es que nunca reconocí lo que yo era como persona y siempre veía la vida a través de los demás. Uh-huh. Y aprendí gracias a mis terapias que lo primero que debo hacer es aprender a conocerme a mí misma, valorar lo que soy para podérselo mostrar a los demás y ayudarles también. Bueno, Bela, entonces tu historia comienza con una mamá que era tu vida, como tú lo refieres, era tu razón de ser. Y la mamá, entonces, me imagino que hay una historia antes de la muerte de tu madre. Claro. Que hay un despertar digamos que un inicio de una historia, ¿sí? Sí. De un despedir, alcanzas a despedirte de tu madre, alcanzas a hacer ese proceso con ella. Sí, de hecho fue bastante traumático porque fue un cáncer que como enfermedad base era el cáncer de colon, uh-huh, luego metástasis en pulmones e hígado.
Entonces ver una mujer muy vital, que todo el tiempo era en movimiento, en pro de verme a mí bien, y más porque hemos empezado un proyecto muy bonito, y que yo en pro de ese sueño decidí que lo quería tener también para que ella dejara de trabajar y empezar a disfrutarlo, y ya luego ver que ella estaba enferma fue demasiado duro. Entonces fue como decirle a la vida: hey, ¿qué pasa? Estoy cumpliendo mi sueño y me estás quitando por quien lo estoy haciendo. Y esos 4 meses, que fue lo que duró todo el tema de su proceso, fueron demasiado duros, Carolina, porque, a ver, uno siempre alcanza a saber en las personas cómo viven, pero no cómo mueren, ¿cierto? Y yo ver eso y en una persona que yo amo fue demasiado duro, y yo creo que también aprendí a valorar muchas cosas, y fue, yo creo que una escuela muy bonita, aunque dolorosa, pero me ayudó demasiado. Entonces, durante el tiempo que tu mamá estaba bien o estaba en el proceso de esos 4 meses, me imagino que ella dejó de sentir, ella dejó de ser ella por centrarse en ser hija y hacer todo por su madre. Exacto. O sea, pasas tú a un segundo plano para poder dedicarte a tu mamá. Sí, totalmente, y más porque con este tipo de cosas vienen, te vuelves muy irascible, no soportas pocas cosas, quieres tener más tiempo para esta persona, tú no sabes en qué momento puede tener una recaída, ya no va a estar más. Y a pesar de que hubo tiempo para despedirnos, precisamente el día que ella muere yo no pude estar al lado de ella, ¿cierto? Y eso fue aún más, hubo resentimiento, hubo muchos sentimientos alrededor de todo eso, y fue de alguna manera lo que desencadenó el tema de la ansiedad, ¿cierto? Okay. Yo ya venía con un diagnóstico de hace muchos años y... ¿No tratado? Fue tratado, pero no de la manera que yo hubiese querido, porque yo me sentaba frente al psiquiatra a hablarle de mis síntomas y él solamente me formulaba y ya, pero no me escuchaba. Y el diagnóstico que tenía era un trastorno depresivo recurrente y yo no lo entendía. Y nunca supe qué era realmente, porque yo me dediqué solamente a vivir mi vida y a querer salir de todo eso porque yo me lo negaba, ¿cierto? Y venía pues cada 6 meses con ese tema, yo me aburría sin razón aparente, y a mi mamá le tocó precisamente todo este tema y ella sufría por ello. Entonces fue muy duro, porque cuando venían todos ese tipo de síntomas yo no los podía contar porque yo no la quería ver mal a ella. Entonces yo corté los medicamentos porque empecé a leer, ¿cierto? Que venían con... Al señor Google. Exacto. Entonces, bueno, entonces el carbonato de litio te afecta a los riñones. Yo no, tengo que dejar esta vaina. Resulta que dejé los medicamentos así pues como de a poco. Cuando ya volví otra vez a terapia, ya me dijeron que tenía ansiedad generalizada. Bueno, un diagnóstico que creo que fue muy acelerado, porque realmente cuando entré a Pinares me hablaron de que sí era ansiedad, pero no como a ese nivel. A ese nivel. ¿Cierto? Y llegar a Pinares fue como decir: Viela, tú eres todas esas cosas. Entonces ahora como que yo decía, con razón pasaba esto, ¿cierto? Y entonces es como que es algo como que te estás conociendo, estás notando que tienes cosas y que no son tan buenas, porque yo siempre he dicho, yo prefiero tener un dolor en una rodilla, sufrir de cualquier cosa, pero no tenerlo en la cabeza es demasiado duro, porque no eres capaz de expresar exactamente lo que tienes y cualquier persona no lo va a entender. Y muchos de tus comportamientos, o sea, no los puedes justificar. Es que yo soy así porque, ¿cierto? Y a veces pasas, muchas veces, por grosera, por maleducada, por lo impulsiva que era, porque solamente llegaba al punto que tenía que llegar. Y bueno, por mi labor que enseñaba, me tocaba muchas veces guardarme todo, porque justamente estaba enseñando, entonces yo no podía, ¿sí me entiendes? De pronto se me notaban algunas manías y cosas, pero pues decía, no, pues él es así, esa es su personalidad. Pero mentira, yo adentro me estaba guardando todo, porque yo estaba triste, estaba con depresión, tenía un trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Y no me había dado cuenta qué era, y ya al final, cuando descubrí qué era lo que tenía, pude dar como que con el punto, y fue como me pudieron ayudar y gestionar todo. Entonces hay un momento importante en la historia de ella, y es el momento en que muere su madre. Aparte de no poder estar al lado de ella, que me imagino que la culpa por no haber estado
hubiera dejado de hacer, hubiera hecho esto, no hubiera permitido que otros la cuidaran, hubiera estado siempre yo a su lado. Me imagino que alrededor toda la culpa que conlleva todo eso, pero una vez muere ella, es la posibilidad de poder sentir. Claro. ¿Cómo fue ese permitirte sentir? Mira que fue algo en lo que yo venía descubriendo de lo que yo era, lo que podía sentir. Yo siempre tenía determinadas veces que me daba cuenta cuándo iba a llegar esa bruma, que yo la llamaba así, como ese monstruo. Y mientras estuvo todo el proceso de mi mamá nunca lo tuve. Me sentí muy fuerte, pero cuando ya mamá falleció, se vino un montón de cosas y ya empecé la de la retraída, la de la que no quería socializar. Yo decía, y tengo mi proyecto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo voy a dar mis clases? ¿Cómo me voy a enfrentar a un padre de familia para decirle cómo estuvo la sesión? ¿Cierto? Yo no quería nada, o sea, yo decía, yo me quiero volver repollo, me quiero volver lechuga, yo no quiero que nadie me hable, yo quiero que nadie me diga nada. Pero entonces era lo único que yo sabía hacer, pero entonces tenía que obligarme a hacerlo. Yo, Dios, ¿qué hago? Entonces empecé a llorar mucho, me enfrascaba, y fue cuando llega esta personita que le debo demasiado, Susana, y empezó a notar todo este tipo de cosas en mí y me dijo, no, tienes sí o sí que ir a un lugar que me permitió también como la misma experiencia que tuve. Y eso fue yo negándome, porque yo decía, yo no quiero volver a vivir lo de antes, porque también estuve internada pero en un lugar totalmente diferente, donde tus sentimientos eran totalmente invalidantes, ¿cierto? Y yo me sentía como castrada, porque yo no podía hablar de lo que sentía, simplemente me daban un medicamento porque tenían que quitarme lo que tenía y ya. El síntoma. Exacto. Y cuando llegué y conocí el lugar, yo decía, o sea, yo no podía creer que existiera realmente un lugar así, ¿cierto? Donde tuvieses tu espacio, donde tuvieses a tu psiquiatra, a tu psicólogo, y aparte de eso, que me parecía muy mágico, puedes salir a pintar, puedes salir a dibujar, y era algo que no había vuelto a hacer, porque también lo hago, y que me hayan devuelto otra vez esa pasión, créeme que fue de las experiencias más bonitas que volví como a tener, porque hacía mucho tiempo no sentía algo, ¿cierto? Y pienso que la única obligación que tenemos como seres humanos es venir a ser felices y encontrar lo que realmente somos y aprovechar eso, porque la vida, yo creo que, Caro, no es levantarte y salir a trabajar y llegar a dormir. Y tú tienes muchas personas alrededor que te están mirando y es necesario dar ejemplo, es necesario que las personas aprendan de ti, y también es muy necesario que cuando no estés puedas dejar huella. Así es. Realmente cuando uno se levanta todos los días, uno debería de sentir y de pensar cuántas vidas vas a tocar, ¿cierto? Y aquí entro entonces a que nos cuentes, ¿qué fue lo primero que pintaste? Lo primero que pinté fue un caballo. Yo porque lo sospechaba. Pinté un caballo. Y volver a eso, ay, para mí fue como, realmente, pues fue como un renacer, pero no un renacer de ella, sino un renacer de lo que era en sí, como que lo que es la vida, ¿cierto? Porque no te tomas el tiempo de volver a lo que realmente te hace ser feliz, lo que te construye como persona, ¿cierto? Y más haber pintado algo a lo que digo yo que le debo yo el 100% de lo que soy, que son los caballos, realmente fue demasiado emotivo. Ahora contanos entonces qué significan los caballos en tu vida y cómo has visto a través de los caballos el reconectarse, pues tú con los caballos desde tu historia, pero has tocado muchas historias de muchas personas y de muchos niños, adolescentes, niños con dificultades emocionales y con enfermedad mental. Claro. Y también lo que hiciste con los caballos y has hecho con los caballos en Pinares. Mira, pasa realmente algo muy, yo lo llamo extraño, porque hace 17 años que yo vengo realizando
lo digo profesión porque realmente para mí es una profesión, solo hasta hoy en día yo he logrado notar lo que el caballo realmente hace en mí, por lo mismo que te contaba ahorita, porque yo no vivía para mí, yo vivía para los demás, ¿cierto? Entonces, cuando yo entro y vuelvo otra vez a mi escuela y llego y veo los caballos, digo, ¿cómo es que yo tenía la herramienta para poder sanarme y no la aproveché? ¿Cómo es que le ayudé a tantas personas y no ayudé a quien más lo necesitaba? ¿Cómo es que tuve, sin remordimiento de haber estado, porque como te digo, fue una experiencia demasiado bonita, Pinares, pero cómo es que busqué, o cómo es que me ayudaron a buscar en un lugar con medicación, con un psiquiatra, con una psicóloga, y que me hayan ayudado a recuperarme y sabiendo que tenía acá a los caballos, ¿cierto? Pero precisamente fueron estas personas las que me hicieron reconocer, porque era mi labor y era lo que realmente a mí me hacía ser feliz, que era eso, cuidar a los caballos y enseñar a las personas de eso. De hecho, hoy en día hago la labor con más amor, porque ¿por qué? Porque ya sé lo que soy yo, porque estoy dándolo realmente lo que soy como persona. Entonces fue como una fusión de haber encontrado ese valor que tengo como persona, pero también ese valor que tengo como instructora. Entonces, no sé, yo a veces es un poquito confuso y me cuesta decirlo y no encuentro a veces la palabra, pero siento que en este momento, o sea, me siento más viva y siento que realmente vale la pena estar acá, porque muchas veces, lo confieso, no quería porque no encontraba la manera, o sea, no sentía realmente una pasión por algo. Y no tener a esa persona que realmente me hacía sentir feliz y que ahora no está, y que me llena en ese momento no un sentimiento malo, sino algo muy bonito, es decirle a ella gracias por todo y todas las enseñanzas que dejó, y que realmente estar vivo vale la pena. ¿Te reconciliaste con ese momento? Sí. Con el momento de no haber podido estar y entender la razón por la cual no estuviste. Sí. ¿Hoy lo entiendes? Hoy lo entiendo. Sabías que ella no se iba a ir si todavía estabas ahí. Exacto. Porque la conexión de ustedes era tan fuerte que iba a ser así. O sea, ella, digamos que la vida permite estar a las personas que deben de estar en ese momento por una razón. Y es muy difícil entenderlo y entenderlas, lo que como uno lo dice, ¿cierto? Como de por qué las personas escogen hasta con quién morir. Es real. Y es muy difícil, pero también es una forma de que ella siempre estuvo contigo y que aún está, y que te permitió que los años de aquí en adelante de ella pues sean años donde va a aprovechar todo eso que ella dejó, todo ese legado que ella dejó, porque te dejó más organizada que lo que estabas antes y con más procesos y más cosas para sacar adelante. Es cierto. Y yo pues realmente sí quiero darles un consejo, sobre todo a las personas que están sufriendo un duelo, y es que realmente las personas que se van, o sea, nunca se van, siempre están, y uno generalmente cuando estas personas faltan, uno siempre se acuerda de lo malo, y realmente si uno hace una balanza hay más cosas buenas que malas, y es entender que nada permanece y que cada cosa tiene su ciclo, y que realmente eso que uno llama un abandono no es abandono, es el ciclo normal de la vida. Y precisamente por eso uno tiene que reconocer ese amor propio que uno tiene que tener para mantenerse aquí. Sí, son tus padres, son tus hermanos, son tus amigos, están ahí para ayudarte en el proceso de crecer y de madurar en muchos aspectos de la vida, pero realmente para seguir estás tú. Exacto. Estamos nosotros. Ela, dentro del proceso que hiciste en Pinares, llegar a Pinares, yo recuerdo el día que llegaste, ¿sentías como que habías perdido la batalla? ¿Sentías que era como el último chance? ¿O lo sentiste más desde una oportunidad de haber visto el proceso de otra persona? ¿Qué sentiste cuando llegaste? Yo sentí, o sea, eran tantas cosas, Carolina, que yo lo único que quería era simplemente lo que decías, era como que, bueno, miremos a ver qué pasa. Es una última oportunidad, si yo ya de esto no
no sé Habrán otras decisiones. Habrán otras decisiones y haber llegado, o sea, yo recuerdo y lo siento mucho en el cuerpo, era un peso muy grande y era más como en mi cabeza, y no era dolor, sino que eran un montón de cosas, de pensamientos y de bruma que no me dejan pensar en otra cosa, sino estás sola, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora con qué cuentas? O sea, el mundo alrededor, no había mundo. No, yo no quería nada más, yo solamente quería como que listo, vamos, y lo estaba haciendo más porque habían personas que me querían ayudar, pero no lo estaba haciendo realmente por mí. Yo lo hacía más, como siempre, todos estos años, por otras personas que estaban alrededor. ¿Y en qué momento tomaste o que te diste cuenta que aquí las cosas eran diferentes y que realmente eras tú? ¿Y en qué momento le sacaste provecho a eso? O sea, porque pues sí, es muy fácil lo que tú dices, o sea, lo estaba haciendo por los otros y aquí estoy, pues estar en unas instalaciones bonitas, cómoda, que me atiendan, que me hagan masajito, pues todo eso es súper chévere, pues hombre, yo me quedo, yo me sacrifico, yo también me quedo, ¿cierto? Pero pues cuando empiezan a tocarle a uno las fibras sensibles y le empiezan a hablar de es que él a qué pasa, él en qué se ve, él a qué... Pucha, porque es que yo me quedo, pero ya cuando empiezan a tener que sacar cosas de mí, a volverlo improductivo de dame para poder sacar adelante algo. ¿Cómo tomaste la decisión? Ay, fue más como... A ver, cuando yo llegué, yo me acuerdo que eso fue como por escaloncitos, ¿cierto? A mí me pareció, cuando yo estaba en el cuarto, cuando entró la psiquiatra, Daniela, y se sentó solamente a hablar conmigo y yo dije, esto es diferente, esto ya es otra cosa. Luego cuando llega Luisa, se sienta, pero el momento más crucial fue cuando me senté en el salón de artes. Ahí ya sí fue como que yo dije, ay, qué bacano, me están dando la oportunidad de ser, de dejarme ser, ¿cierto? Y no me están castrando. Me están dejando hablar, que era lo que yo, que lo que siempre, pues, no sé, a mí me encanta hablar y hablar y hablar y hablar. Y que hayan explorado ese mundo que era yo, pues lo que soy, y que me hayan ayudado a redescubrirme, yo creo que eso fue lo mejor. Es como si tú sintieras que realmente no había nada más por lo que tú tuvieses que luchar, y que no había un lugar en el que pudieran tratarte como lo que eras, como lo que eres. Y llegar y justamente encontrar eso fue muy bacano. Entonces, yo creo que a mí este lugar se me convirtió en uno de mis lugares favoritos. Muchas veces cuando venía, que me quedaba, yo siempre le preguntaba a Aleja, la profe de artes, no me dicen algo si me quedo aquí. Ok, ya terminaste tu clase, te tienes que ir. No, pues te puedes quedar el tiempo que sea. Y no sé, pues, no sé si de pronto me reí un poquito en lo que me estabas preguntando, pero son cosas que me vienen así. Está bien. Es muy mágico. Yo le digo, siempre lo he mencionado como la magia de Pinares o el clic de Pinares. Cuando los pacientes llegan y hay un sinfín de mundos y un sinfín de síntomas y vemos todo negro y de un momento a otro hace como clic, como que hacen ese clic en los procesos, y el proceso de recuperación empieza paulatinamente, en unos más rápidos, en otros más lentos, pero una vez hace ese clic, el paciente se logra entrar de tal forma que logran lo que tú lograste, ¿cierto? Para nosotros es, claro, que todos los pacientes tengan lo que vivió Ela, pues sería fantástico, ¿cierto? Pues algunos que lo viven más a profundidad, otros a menos, de acuerdo como a las circunstancias. Pero es muy chévere escuchar cuando el arte hace su efecto, y cuando puedes unir dos cosas que te gustan mucho y que te apasionan, como es el arte y los caballos, y te logras reconectar con la vida, te logras perdonar a ti misma y sanar eso a través de eso que tú dices que estaba siempre a tu lado, o sea, que siempre estuvieron ahí, o sea, la cura siempre estuvo ahí, pero no la ibas a ver porque tu mundo no estaba para verlo. O sea, tú necesitabas llegar, no antes.
digamos que el llegar antes, cuando tuviste los primeros síntomas, cuando ese médico te vio, cuando te dieron ese diagnóstico, no era el momento de él en Pinares. El momento de él en Pinares era y estaba preparado, y también una forma de decir que tu angelita arriba te tenía preparado ese paso, porque sabía que no iba a ser fácil. Claro. Sí, pues que no te estaba pudiendo dar un montón de herramientas antes, pero que te permitió estar en un lugar así para seguir afrontando y viviendo todo eso, ¿cierto? En el día a día, en las rutinas del día a día, que yo creo que las personas, una de las cosas que más les inquieta de una clínica psiquiátrica, ¿cierto? Que es tan lúgubre en muchos sentidos y que la gente lo ve como tan horrible, como tan trágico. ¿Qué le puedes decir a las personas de qué es una clínica psiquiátrica diferente? Lo primero es que no se cierren a la posibilidad de estar, porque uno lo que primero piensa es en el encierro. Entonces me van a encerrar, entonces no puedo tener el celular, entonces no puedo tener el contacto con las personas que quiero. Por mi parte, lo único que puedo decir es que acá no necesitas de nada externo, porque acá puedes conectar con lo que uno es, en esencia. Yo creo que a partir de eso uno no necesita nada más. Yo creo que las cosas hablan, solo ver Pinares en sí como lo que es como lugar, habla mucho. Y cuando tú entras y hablas con los auxiliares de enfermería, no es que haya, o sea, no es una publicidad engañosa. O sea, realmente es tal como lo es. Cómo te reciben, cómo te hablan, las niñas que están en el restaurante, cómo te atienden, ¿cierto? Realmente uno se siente en casa, pues yo creo que también hay que ponerle un poquito desde lo que es el interés. Sí, yo sé que a veces entran y llegan personas muy depresivas, personas muy ansiosas, pero es simplemente que le pongan un poquito de intención, como que le pongan un grado a lo que van a llegar, y yo creo que ahí ya hay como un direccionamiento. Porque a ti te pueden medicar con todo lo que vos quieras, pero si no tienes la intención de que ese medicamento te ayude, o solamente esa palabra que te está diciendo el psiquiatra o te está diciendo la psicóloga, no va a pasar nada. Es solamente como que te des un poquito de esperanza y que no esperes a veces como que alguien te diga que vales la pena. Es reconocerse. Hoy el proceso que haces, pues porque Pinares llega, digamos, Pinares, las personas pueden decir, no lo hospitalizan en Pinares y se acabó el mundo, o sea, no hay un después. ¿Qué has vivido en Pinares después de tu hospitalización? Después de mi hospitalización... ¿Que fueron más o menos cuántos días, Ela? Fueron 16 días aproximadamente. Salir cuesta, porque uno no quiere, uno se quiere quedar aquí, y uno sale como que, y muy perdido, y más aún porque yo iba a llegar a una casa sola, ¿cierto? Pero es seguir haciendo todo. Aquí te enseñan lo que debería ser la vida diaria, que hagas las cosas que te gustan, porque también puedes hacer deporte, ¿cierto? Entonces, después de Pinares fue como que crearme rutinas saludables, pero obviamente cosas que a mí me gustaban, no como que me obligaran, ¿cierto? Entonces volví otra vez a hacer deporte, empecé a correr, que nunca en mi vida pensé que me iba a volver, que iba a ir a hacer una media maratón, nada, o sea, y volver a pintar, dar mis clases con más pasión, ¿cierto? Reconocer y ser empática con las personas, porque a veces me costaba mucho porque yo estaba encerrada en un mundo totalmente diferente. Entonces, después de Pinares es como, no sé, es como una evolución. Para mí es eso, no sé si alguna vez vieron Dragon Ball Z, cuando Goku se vuelve el Super Saiyajin, pues yo lo siento así. Ok. El pelito amarillo. ¿Pero en cuál de las estaciones de Super Saiyajin? ¿El amarillo, el azul, el rojo? No, ya, yo creo que el amarillo. Hemos avanzado. Sí, pues, sí, y realmente, y hay que seguir, seguir encaminado y no perder eso, porque yo creo que lo difícil es ya sostenerse. Ahí es lo que me parece importante que le cuentes a las personas, es que tú continúas en sesiones con psicología, con psiquiatría. Sí. Vienes y te dan capuchino rico. Sí, lo amo. ¿Y te toca venir todos los días? ¿O cómo es la parte de las sesiones de psicoterapia y todo esto? Bueno, al principio las sesiones son cada 8 días, ¿cierto?
con psicología, con psiquiatría, también empieza pues así, y ya luego es como que te van soltando la manito. Es como cuando estás aprendiendo a caminar. Ya después ya uno queda como todo solito, uno, ay, es como todo sollado, como que ay, tan bacano. Pues incluso ahora estoy con el tema de la psicóloga, que ya como que, hey, ya nos estamos viendo ya cada vez menos, y yo creo que eso es, y aunque me hace mucha falta porque uno dice, ay, pero realmente no lo necesito, ¿cierto? Ya puedo, ya me dio todas las herramientas, y es ya seguir ese caminito, no sola, y siempre recordando, porque siempre te van dando como que las cositas que tienes que hacer, no en el día a día, sino como cuando llegan esas tormentas, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, he tenido momentos muy duros después de, porque no te voy a decir pues que la vida va a ser, ay, no. Perfecto. No, porque realmente pues como todos sabemos no es lineal y siempre van a estar como que esos pozos profundos. Ya no voy como a ese llanto y que ya me quiero morir. Ya soy capaz de salir sola con las herramientas que tengo. Ok. Yo vi en tus redes que llevaste un poco de arte a tus caballos, o sea, Sí. eso que te ayudó a ti con los caballos y con el arte y todo, tú llevaste eso a tus clases. ¿Cómo fue eso y qué efectos has visto en eso? Primero es porque se lleva, ¿cierto? Precisamente por la experiencia. Porque a través del arte tú puedes encontrar muchas cosas que creías perdidas, ¿cierto? Y combinarla con el tema de que son los caballos y todo lo que tiene que ver con la naturaleza, me parece que nos lleva a lo que realmente nosotros somos, ¿cierto? El poder, no sé, a veces hay personas que son muy limitadas y creen que no saben hacer nada, y realmente saben hacer mucho. Me pasaba mucho acá que, por ejemplo, venían personas que nunca en la vida habían pintado y terminaban haciendo una super obra, ¿cierto? Y eso pasó allá. Que niños que, por ejemplo, cuando empezaron a pintar caballos y empezaban, y cuando terminaban decían, ¡oh, eso lo hice yo! Y los papás decían, ¡eso lo hiciste tú! Y es lo mismo como cuando montan, ¿cierto? Porque el conectar, no tanto montar, sino el conectar con los caballos también es un arte. Y la Contanos vida un en sí poquito de eso, de no es solamente montar, sino también el compartir con el caballo. El compartir con el caballo se me hace que es casi la misma relación que tú tienes con cualquier ser vivo, que haya una comunicación asertiva. Entonces, cuando tú ves un caballo, un animal grande, siempre vas a tener de por medio la palabra, qué miedo, ¿cierto? Qué Una susto, patada, me va a pisar, que es me la va que a más morder. miedo nos da. Y es precisamente eso, es conocer. Es más falta de conocimiento, que es lo mismo cuando uno de pronto emite ese tipo de juicios de las personas. No las conoces, no sabes qué han pasado. Entonces, precisamente eso es lo que pasa con los caballos. Si tú no conoces, pues entonces vive la experiencia y date cuenta que realmente los caballos, yo lo llamo, son de alguna manera también una herramienta muy bonita para poder aprender a quitar muchos miedos, a conocer mucho de lo que eres, a entender que la vida de cierta manera es como que entender al otro y cómo me comunico para que haya una buena relación. Y eso es lo que nosotros enseñamos, a conectar, más que montar. O sea, a mí no me interesa tanto que llegue una persona y se monte, es más venga y lo conoce y haga un buen acercamiento. Y el por qué te estás montando y cómo te estás montando y la Exacto. conexión que haces con el caballo. Eso es, y que obviamente hay muchas personas en el mundo que no toleran este tipo de cosas con los caballos, ¿cierto? Que se monten, que se le pongan en la boca para que haya un control. Nosotros estamos tratando de cambiar eso, ¿cierto? De que realmente el caballo, a pesar de que sí, estás aprendiendo a montar, no, estás aprendiendo a conectar y aprender a través del caballo que puedes ser disciplinado, que puedes tener el control de tus emociones, que es lo más importante, y eso es lo que realmente para mí significa estar al lado de ellos. ¿Alguna vez sentiste que no iba a haber un futuro? Sí. Me dio mucho miedo, porque yo sentía que ya esa bruma iba a llegar y se iba a quedar ahí, no se iba a desaparecer, y que yo no iba a poder volver a hacer lo que me gustaba, y que yo no iba a poder volver
a conectar con lo que realmente era el mundo real, porque ya no quería absolutamente nada, ¿cierto? Y qué iba a hacer después de, yo no encontraba, no había un sentido. ¿Qué podemos decir que es Oyela? Pues aparte de risas, o sea, es una mujer que llena el espacio de sonrisa y es muy significativo, y quiero decirlo porque pues todo en la vida hay que decirlo cuando podemos. Es una persona antes y después, o sea, yo siempre he dicho y lo he dicho muchas veces que todos deberían de tener una foto el día que ingresan, Sí. y el día en que se van. Y es como, yo creo que la foto con ingreso es cuando un preso ahí se botas, ahí. Malacarosas, que no tienen no tienen una sonrisa. Se busca. Algo así. O sea, pasa algo así. O sea, hoy eres una mujer completamente diferente frente al rostro. Claramente, tenemos altos y bajos. Yo creo que puedo decir que soy una persona consciente de la vida, de lo que pasa, y de que cuando llegan los momentos y los momentos buenos y los momentos malos, sé qué hacer con ellos, ¿cierto? Como que gestionar esas emociones para que no me afecten, ¿cierto? Obviamente están y no las corto, o sea, las vivo, las recorro, pero salgo, ¿cierto? Y entonces yo creo que ser consciente para mí es más que cualquier otra cosa, o sea, significa mucho más que ser feliz, porque la felicidad viene después de eso. Y contar tu historia frente a millones de personas, ¿no te dio temor? No, porque sé que hay muchas personas que pudieron pasar por lo mismo o están en la misma situación. Y yo creo que también al mundo vinimos a servir y a ser escuchados, y que a través de la historia, pues la historia que uno tenga, pueda ayudar a los demás. Vale la pena estar en este mundo acá. Y eso es demasiado significativo para nosotros. Creo que eso hace la diferencia y hace que valga la pena levantarnos como empresa, como clínica, como personas. Para mí como enfermera, para mí como líder de un proceso, estos son los momentos y las cosas que hacen que uno quiera salir adelante, quiera continuar y quiera seguir cambiando vidas, porque estoy 100% segura que lo que hemos hecho es cambiar vidas y tener un antes y un después de Pinares, ¿sí? Porque tu vida así se resume, un antes y después de Pinares, ¿no? Sí. Podemos decir que los caballos han sido importantes de un antes y después también, pero pues Pinares también hizo un hito ahí en esa historia. Es real. Y escribió algo ahí en la memoria de. Y fue en el momento justo. Ni antes ni después. Cuando tenía que ser, y nada, sin remordimientos en la vida. Porque fue, porque sí, porque no. Cada cosa es en su justo momento. Así es. Y no nos reprochemos nada. O sea, no hay por qué, no nos emitamos juicios. O sea, somos demasiado bonitos y valemos mucho la pena. Pues a mí me aterra el positivismo tóxico, lo detesto, no me gusta, pero es lo que en este momento siento. Y esa es la idea. Sí. La idea es mostrar desde la realidad de las historias, de que es un diagnóstico de un trastorno depresivo, es un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, es un diagnóstico de un duelo, que es un duelo no patológico, y eso sí es importante mencionarlo. Es un duelo no patológico porque no hay una permanencia en el tiempo de muchos años, de mucho tiempo, sino que es algo normal, es un duelo esperado ante una pérdida y una muerte de un ser querido. Eso es una crisis más de ajuste que de cualquier otra cosa frente a un diagnóstico previo que existía, ¿cierto? Exacto. Entonces, Ela, gracias por contar tu historia. Para mí me llena de satisfacción, me llena de alegría escucharte y ver lo que ha hecho Pinares, el trabajo tan bonito, el trabajo de cada uno de los psiquiatras, de la doctora Daniela, de Luisa, la psicóloga, de cada uno del equipo que tocó un pedacito de tu vida. Agradecerte las vidas que has tocado también en Pinares, porque cada vez que vienes has tocado un pedacito de cada vida. Ahora estás tocando la vida de otra personita que está obsesionada con los caballos y está feliz con los caballos y con ese proceso que estás empezando con ella. Así que invitarlos a todos, por favor, de hacer todo ese proceso de equinoterapia, de conocer a los caballos y de arriesgarse a hacer algo por sus vidas. Vivan,
vivan la vida, no como debería ser, sino como es, como lo que realmente siente cada uno que es, y disfruten de cada momento y busquen esos espacios en donde ustedes puedan lograr reconocerse y ser felices, ¿cierto? Y por qué no con los caballos, ¿cierto? Porque no solamente con los caballos, con cualquier animal. Y hemos perdido mucho eso, la parte de ver lo que realmente la naturaleza puede hacer por nosotros. Y es conectarnos con lo que es realmente la vida. Ujú. La vida no es un celular, la vida es otra cosa, la vida es también recorrer, no sé, tirarse por ahí en la manguita, pensar, meditar. Hay mucho por hacer. Escuchar una buena canción, Sí, ir a ver una buena película, tener una buena conversación, exacto. sacarle provecho a todas esas pequeñas cosas. A todo. Desde lo más bueno hasta lo más malo, hacerse una valoración, ve, me pasó esto, ¿por qué pasó? Ya, pero nada, no se sientan menos. Y si sienten que es demasiado, entonces vengan a opinar. Pueden pedir una cita. Sí, pueden pedir una citica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ela, gracias por contarnos tu ustedes. historia, por ser una historia más allá de un diagnóstico. Y bueno, bienvenida en una próxima oportunidad y esperamos poder seguir compartiendo contigo desde tu experiencia, desde tus caballos. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos y vernos en un nuevo podcast con Pinares. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao. Que estés muy bien.